Entonces, bueno, les quiero contar un poco hoy la experiencia y bueno, me encantaría que sea una charla ida y vuelta, entonces si me quieren dejar comentarios o preguntas, lo que sea, que sea algo divertido y no tan aburrido. Lo primero que les quiero preguntar es qué estaban haciendo o qué les pasó por la cabeza en el momento en que todo esto comenzó, más o menos allá por, por marzo. Yo en ese momento les voy a contar, estaba en Buenos Aires, me fui por un mes y estaba haciendo algunos proyectos allá. Estaba siguiendo muy de cerca el tema de la pandemia desde que arrancó ya en Wuhan. Me acuerdo que en ese momento algunos amigos que tenía en Europa que están en el tema de las startups y demás, ya estaban preocupados y decían, esto se viene, se viene. Y en ese momento la disyuntiva era, ¿será que va a llegar o no va a llegar? ¿Verdad? Y nosotros estábamos tranquilos, ¿verdad? No pasaba nada, hasta que en un momento dado, o sea, realmente se desencadenó todo muy rápido, me imagino que a ustedes les pasó lo mismo, y en un momento dado se va a Paraguay a cuarentena total, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya fue inminente, probablemente se iban a cerrar las fronteras, había mucha gente que en ese momento me llamó a escribir y me llamó y me escribió tipo, tenés que venir ya porque si no te vas a quedar afuera. Entonces tuvimos que adelantar los pasajes, tipo, en ese momento realmente fue tomar una decisión entre dos opciones. Por un lado era esperar nomás a ver qué pasaba y eso implicaba que quizás a lo mejor nos teníamos que quedar en Argentina y pasar la cuarentena ahí hasta que se vuelvan a abrir las fronteras que no podíamos saber en qué momento se iba a dar. Pero Argentina, todos sabemos, es un país que tiene, por ejemplo, muchas más camas de terapia intensiva por cada 1000 habitantes que Paraguay. Entonces, en principio no es tu casa, no está tu familia, no te sentís cómodo, pero sabes que el sistema de salud va a aguantar, por lo menos la primera embestida del virus. O la segunda opción era intentar volver a Paraguay como sea, y bueno, a la de Dios, que es grande, ¿verdad? Confiar y esperar lo mejor. Entonces, realmente decidimos volver a Paraguay y llegamos y en ese momento mucha confusión también era entender en dónde estábamos parados. O sea, veníamos de una epidemia ya, el dengue súper mal y súper golpeados. Y yo por lo menos soy un tipo de ciudadana y de persona que a mí me cuesta muchísimo confiar nomás ciegamente en la gente en general y en el gobierno. O sea, para mí es importante ver los datos, ver la ciencia, ver, ¿verdad? En qué se basan las decisiones. Pero como en ese momento el gobierno decidió hacer una cuarentena total y viendo la ciencia y lo que pasaba en otros países, no sé si ahí hay un eco, eh, a mí me pareció que era una buena decisión basada en la ciencia. Entonces dije, bueno, vamos a confiar, yo creo que está todo bien. Sin embargo, a pesar de irnos a cuarentena total, nosotros sabíamos que no podíamos estar para siempre en cuarentena total y que en teoría, como todos en algún momento nos plagamos, esa cuarentena total era para preparar el sistema sanitario y ponerlo a punto para en el momento que volvamos a abrir todo, podamos entonces nosotros contener el virus, ¿verdad? Entonces, cuando se aprueba la ley de emergencia sanitaria y se aprueban los 1.600 millones de dólares, si bien todos estamos como un poco esperanzados, realmente necesitamos esta plata para poder poner a punto el sistema. También teníamos adentro una duda muy grande, sabiendo la corrupción que existe en este país, y todos en algún momento seguro pensamos, tenemos que controlar cada guaraní y cada dólar de estos 1.600 millones. Algo que yo no sabía y que Ezequiel Santagada nos comentó hace unos meses es que en el artículo 45 de esa ley de emergencia se establece que todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria de los 1.600 millones tienen que estar publicados en formato de datos abiertos y que el MITIC iba a disponer un sitio web donde se iba a dar esta rendición de cuentas. Y por otro lado, también la Contraloría General de la República iba a hacer como un control de la rendición de cuentas que iban a hacer todos los ministerios que toquen algo de esa plata. Entonces, en algún momento seguro ustedes se enteraron, ¿verdad? El MITIC y el BID lanzan con bombos y platillos el sitio web rindiendo cuentas.gov.pi que
según lo que habían tuiteado en ese momento, era así como la innovación de la región y iba a ser el primer país, Paraguay, que iba a tener un sitio web donde se iban a poder controlar los gastos de la pandemia. Y el ministro Alejandro Peralta tuitea y dice, sí o sí va a tener datos abiertos y qué sé yo. Entonces, yo sinceramente, de verdad, entré al sitio esa noche, me acuerdo que eran jueves a las 11 de la noche, a ver qué onda, ¿verdad? No tenía mucha fe, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y realmente me desilusionó bastante. Entonces, en ese momento yo no sé por qué se me ocurrió que tenía que compartir mi desilusión con Twitter. Y tuiteé este tweet que está acá, donde básicamente le contaba a la gente lo que había encontrado en el sitio web de Rindiendo Cuentas y ponía varias capturas de pantalla de lo que había encontrado, porque realmente en eso, primero lugar, no habían datos abiertos. Segundo, la información que había era súper confusa, no se entendía. Realmente no podía sacar absolutamente nada de ese sitio. Después les voy a comentar un poquito mejor qué fue lo que encontré. Y tuvo muchísima repercusión ese tweet. Yo realmente no me esperaba. Tuvo 54.000 impresiones, no le puse nada de publicidad, o sea, fue todo súper orgánico. Yo creo que también ayudó el hecho de que algunos periodistas como Estela Ruiz Díaz, por ejemplo, también tuitearon a partir de ese tweet, y Santi Santula leyó el tweet al aire, que eso le dio mucha repercusión. Y entonces a partir de eso, orgánicamente nomás nos encontramos con Juan Pane y con David Riveros, y ahí empezamos a ver cómo podíamos hacer un documento de Google Docs colaborativo donde podríamos empezar a dejar como un feedback de qué era lo que nosotros creíamos que el sitio no tenía que tener, o lo que se tenía que ajustar, ¿verdad? A lo que les decía anteriormente, una de las cosas que a mí me parecía en ese momento, además de que no tenía datos abiertos, y eso era algo que el ministro dijo que sí tenía y no tenía, algo que a mí me parecía que faltaba ajustar y que a lo mejor hubiera sido interesante tener una primera mirada desde la comunidad y desde la sociedad civil del sitio antes de lanzar, es esto, por ejemplo, no sé si están viendo en pantalla. Esta fue una de las capturas de pantalla que yo hice, porque una de las preguntas que yo tenía en ese momento, y todos creo que seguimos teniendo, es ¿cuántos ventiladores tiene Paraguay para hacer frente a los pacientes más graves que en algún punto van a necesitar ventiladores? O sea, una pregunta súper concreta: ¿cuántos ventiladores había y cuántos necesitamos, y qué plata se va a usar para comprar lo que falta? Y si ven ahí en la captura de pantalla, se dan cuenta que o sea, hay un problema de lenguaje, porque, por ejemplo, habla de un tipo de indicador de desempeño, proceso, eficacia. Son tres palabras que yo por lo menos no entiendo, no tiene mucho sentido, no sé qué significa. Y después te habla de un avance del 9%, pero sin embargo hay una barra amarilla que es toda amarilla. Yo entendería que 9% tendría que ser como un poquitito nomás coloreado, no todo. Entonces, como que parecía que el sitio se lanzó, como que había un apuro en lanzar, pero no, uno entraba, miraba y no entendía muy bien. Era muy difícil entender la información que había, y tampoco podíamos bajar nada como para decir, ok, a lo mejor nomás no tiene buena visualización. Eh, entonces hicimos ese documento que les comenté, que de hecho sigue estando online, así que ahí les puse el link si quieren entrar de vuelta a mirar y dejarnos sus comentarios, bit.ly/feedback rindiendo cuentas. Básicamente, colaborativamente fuimos poniendo cuestiones como, por ejemplo, las observaciones de la versión actual del portal, ¿verdad? Cuestiones técnicas, cuestiones de diseño y usabilidad que realmente faltaba muchísimo. ¿Qué cosas nosotros considerábamos que se tenían que publicar en el portal? ¿Qué tipo de preguntas tiene que responder? ¿Qué funcionalidades tiene que tener? O sea, si es que si a nosotros nos hubieran dado la tarea de hacer el portal, cómo nos hubiera gustado hacer, o qué creíamos que tenía que tener, ¿verdad? Y también tuvo mucha repercusión, por suerte, hubo muchísimos comentarios. Hoy quise ver qué cantidad de gente comentó, pero no pude. Me comentaron de manera informal que este documento fue tomado por el MITIC y por el BID y por gente del gobierno como para poder ver y ajustar.
y sé que se cambiaron algunas cosas del sitio, del portal desde ese momento. Por ejemplo, en ese momento era todo oscuro, ahora es claro, tiene un poco más de datos. De todos modos, les voy a contar un poco después cuál es mi opinión sobre el estatus o la situación del portal hoy. Pero en ese momento por lo menos no ayudaba muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este punto, sigo adelante. Voy a seguir adelante. Para mí, lo más importante a tener en cuenta a la hora de poder controlar los gastos de la pandemia son estos cuatro pasos. O sea, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer para poder controlar los... A ver, no se me mueve mi mouse. Para controlar estos gastos de la pandemia son estos cuatro pasos, ¿verdad? O sea, más allá de cuál sitio elijamos, que después les voy a contar, para mí hoy el sitio Rindiendo Cuentas no nos puede contar toda la película con respecto a cómo está Paraguay, con respecto a la pandemia y los gastos que hicimos. Pero para mí, de manera a poder responder la pregunta de cómo controlar, creo que tenemos que empezar por ordenar un poco las ideas y decir, o sea, ¿cuáles son los cuatro pasos que tenemos que seguir para poder seguirle el ritmo al gasto del gobierno con respecto a la pandemia? Para mí, lo más importante y el punto número uno es hacer las preguntas correctas. Primero tenemos que hacer todas las preguntas que tenemos con respecto a cada uno de los puntos en los que se va a gastar o que se gastaron esos 1.600 millones. Segundo, entender a quién le tenemos que preguntar esas preguntas, quiénes son los que tienen que responder, porque esos 1.600 millones no es que solamente toca al Ministerio de Salud, que de hecho solo una parte, creo que son 400 o 500 millones, el resto son otros ministerios y otras instituciones, entonces también tienen que responder. Y tercero es entender dónde debería estar la información y la rendición de cuentas de cada una de estas instituciones que tocan este presupuesto y cómo vamos a buscar esta información. Sobre todo teniendo en cuenta que, como les decía anteriormente, el sitio rindiendocuentas.gov.pi, que en principio su función de ser, por lo menos lo que yo entiendo, es aglomerar toda la información, unificar toda la información, para mí hoy no cumple todavía esa función. Entonces no es que podamos entrar a ese sitio y tener como la película clara de qué está pasando en cada ministerio. Entonces realmente hoy lastimosamente no podemos decir solo dentro de esa página y ya está, vamos a tener que buscar en diferentes lugares y armar como un rompecabezas. Entonces para eso tenemos que entender y armar un mapa de dónde está la información y cómo podemos unificar para ver la película entera. Y una vez que hagamos eso, que realmente es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y que no creo que una sola persona, dos o tres puedan hacer, creo que tenemos que tratar de hacer un crowdsourcing y entre todos ver cómo podemos hacer una fuerza de trabajo para hacer esto, porque va a llevar tiempo. Una vez que tengamos identificado dónde está toda la información, que podamos hacerle sentido a toda esa información y podamos unificar, también tenemos que saber contar la historia, porque hay mucha gente que no va quizás a tener el tiempo de sentarse a leer o a mirar los números o a hacer cálculos, y nosotros deberíamos poder bajarles la historia lo más digerible posible, lo más fácil de entender, que sea tan fácil de entender como un tweet que tiene una cantidad de caracteres limitado. Para mí esos son los cuatro pasos. Entonces ahora sí me gustaría como explayarme un poco más en cada uno de los pasos, que de nuevo es una percepción personal, no significa que son así realmente, y me encantaría de hecho que si alguien no está de acuerdo me lo haga saber en el chat. Punto uno, entonces, paso uno, hacer las preguntas correctas. ¿A qué me refiero con las preguntas correctas? Me refiero a cuestiones que tienen que ver con qué es lo que exactamente queremos controlar, qué es lo que es fundamental para nosotros saber ahora. Por ejemplo, ¿cuántas camas de terapia intensiva habían antes del COVID en Paraguay y cuántas camas necesitamos o el ministerio proyecta que necesita para hacerle frente a esta pandemia? Y sobre todo, ¿a cuánto estamos de esa meta, verdad? Porque también en algún punto vamos a tener que hacer un cruzamiento de datos para entender, ok, de esos 500 millones, por ejemplo, que tenía el Ministerio de Salud, que le iba a dedicar tanto a las camas de terapia, ¿hasta dónde ya se ejecutó y qué cantidad de camas hay y dónde están esas camas? ¿Y qué cantidad de esas camas ya están ocupadas y qué cantidad no están ocupadas? Porque también entendemos
que estos números son súper variables porque obviamente no hay datos ni ciencias exactas, sobre todo en una pandemia donde hay completa incertidumbre y no podemos controlar ni siquiera la cantidad de contagiados que van a haber o de internados que van a haber. Pero con más razón entonces es importante tener como todos los datos en tiempo real. Para mí esas son las preguntas fundamentales. De hecho, nosotros en este documento que hicimos del feedback del sitio Rindiendo Cuentas pusimos una sección entera que es qué tipo de preguntas creemos nosotros que debe responder el portal. Esas preguntas, como les dije antes, son dinámicas porque a lo mejor hace 2 meses teníamos unas preguntas que se respondieron y ahora tenemos nuevas preguntas y eso siempre pasa. Como decía Mario Benedetti, justo cuando tenemos todas las respuestas cambian todas las preguntas. Así que de vuelta la invitación a que entren al documento y puedan mirar las preguntas y si tienen algunas preguntas nuevas puedan dejar los comentarios. El segundo paso es entender a quién le tenemos que preguntar. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es la autoridad? ¿Cuál es la institución que debería saber sobre esto? ¿Por qué es importante saber quién? Porque de acuerdo a quién debería saber eso, nosotros vamos a poder entender a qué página web me tengo que ir o cómo tengo que poner en el buscador de Google o o a quién le tengo que pedir la información en el caso que no exista dentro del portal de acceso a la información del que les voy a hablar también más adelante. Esto puede ser a veces complicado para la gente que no entiende todos los recovecos del gobierno y la administración pública. Me incluyo en ese grupo porque yo solo sé que existen ciertos ministerios, pero no tengo idea del organigrama dentro del ministerio ni dentro de qué departamento cae qué responsabilidad. Entonces, generalmente lo que yo hago es al principio busco así muy general o si entro al portal de acceso a la información le pido a ese ministerio en concreto sin pedirle a un departamento en específico y después ellos me van respondiendo tirándome pistas de a quién le tengo que pedir la información. Al principio yo consideraba cada vez que me respondían tipo, a mí no me tenés que preguntar, le tenés que preguntar al departamento de tal cosa, medio me molestaba porque sentía que era una excusa para no responderme, pero después también entendí con el tiempo que muchas veces pasa que el gobierno, el Estado es una maquinaria muy grande que tiene muchas partes distintas y a veces el mal funcionamiento se debe a una parte que a lo mejor uno no sabía que existía, ¿verdad? O tal departamento funciona bien, pero tal otro departamento le tiene que autorizar a publicar los datos y no le está autorizando. Entonces muchas veces cuando te responden es como yo por lo menos ahora lo interpreto de esa manera, estirándote una pista para que vos le preguntes a ese otro departamento, porque ellos entre ellos muchas veces no se pueden pelear o es como más difícil. Pero un ciudadano desde afuera, ¿verdad? Puede preguntar y eso, de hecho, les voy a explicar después mejor, sirve como una herramienta de presión cuando le pones a un departamento contra otro por escrito. Este era el departamento, esta era la persona que tenía que publicar y no publicó y eso queda por escrito y eso genera responsabilidad dentro del sistema público. Entonces funciona súper bien. Porque hay gente dentro de la administración pública que quizás sí está haciendo su trabajo, pero tiene un cuello de botella, alguna piedrita en el zapato, que no puede, como les dije antes, como directamente sacarse, pero uno desde afuera como que sin tener ningún tipo de interés o de conflicto puede hacerlo. Entonces cuando entendemos a quién, y eso como les digo es un proceso, o sea, uno va aprendiendo, también tenemos que entender cómo y dónde buscar. Y acá para mí hay dos situaciones. Por un lado, uno lo primero que hace, se le ocurre, es entrar al buscador de Google y ver qué portal de datos hay, qué webs hay, o entras a la web del ministerio X porque crees que ahí va a estar y ves si hay algo. También se pueden buscar estudios, papers hechos de organismos internacionales, etc. Y cuando no hay, ¿verdad? O cuando la información es incompleta o a lo mejor es contradictoria, lo que sea, el portal de acceso a la información pública, yo por lo menos hasta hace 6 meses conocía, sabía que existía, pero no tenía idea cómo usar. Y me sirvió, me ayudó muchísimo. Creo que es una herramienta que se debería usar más, que no solamente sirve para pedir información, sino que también sirve para presionar
sirve para reclamar, sirve, o sea, realmente funciona. A mí, a pesar de que bueno, muchas veces tengo que pedir y solicitar, y después te le voy a mostrar, creo que este año el Ministerio de Salud ya me debe odiar de la cantidad de pedidos de información que pedí, aunque no le llego todavía los talones a Mati Insaurralde, pero funciona, ¿verdad? O sea, uno puede lograr cosas pidiendo y sobre todo si es que hacemos eso que les decía, el crowdsourcing, y pedimos todos juntos y llegan 14, 15 pedidos de informe, hay mucha más presión por responder. Entonces realmente sí funciona súper bien, creo yo. Yo no sé si ustedes acá tienen, justo ahí se apagó mi luz, no sé si ustedes acá tienen experiencia haciendo pedidos de acceso a la información, pero en el caso de que haya alguien que no tenga experiencia, yo les puse acá unas capturas de pantalla para mostrarles rápidamente cómo funciona. Ahí también les dejé el link si quieren entrar después a la página. Es súper fácil de usar. Uno entra y te confunde un poco ese buscador que dice ingresa una palabra clave. Si ustedes quieren pedir y solicitar información, no le hagan caso, solamente tienen que hacer clic ahí donde dice solicitar información y llenan con sus datos. Y ahí sí les va a pedir que elijan la institución a la cual le van a pedir la información y le van a hacer el pedido y la descripción del pedido. Una vez que llenan todo eso y ponen enviar, entonces les va a llegar un mail que les va a decir que la solicitud ya entró. Pueden volver a ver su solicitud y ahí van a entrar a ver la solicitud, tiene un número de solicitud y les va a decir la cantidad de días hábiles que tiene esa solicitud pendiente como para responder. Por ley son 15 días hábiles desde el día siguiente que se hizo la solicitud. Entonces ustedes pueden ir entrando para ver en qué momento les tienen que responder y en principio tienen que responderles la solicitud, ¿verdad? ¿Qué pasa si no le responden? Esa es una pregunta que le hice muchas veces a Ezequiel Santagada y se puede llevar a un proceso legal. Obviamente nadie quiere llegar a eso. En mi experiencia por lo menos siempre me respondieron y lo que yo hago si no me responden es meto presión a través de redes sociales, publico mi solicitud, le pido a la gente que vuelva a meter también solicitud, etcétera, hasta que llegue un punto donde la presión es tan alta que no pueden seguir ignorándome y creo que realmente funciona. Les quería mostrar una solicitud que hice hace poquito, que justamente, después les voy a comentar mejor de qué se trata, al Ministerio de Salud para pedirle la actualización y la publicación de datos en formato de datos abiertos de todos los datos de COVID-19 que ellos tienen en su sitio web, específicamente en dos partes. Uno se llama nuestra gestión de COVID y la otra sección dentro del sitio del Ministerio de Salud, monitoreo fases. Que son datos muy interesantes, lastimosamente no están en el portal de acceso, rindiendo cuentas.gov.pi, solamente está en el portal del Ministerio de Salud, pero los datos no están actualizados y tampoco están en formato de datos abiertos, entonces realmente los últimos meses me pasé pidiendo o metiendo solicitud de acceso a la información simplemente para que actualicen los datos, porque como todos sabemos, o sea, en una pandemia necesitamos los datos actualizados, ¿verdad? No puede tener un delay, yo creo, mayor a 24, 48 horas. Lo que les quería mostrar en concreto es cómo les responden. Generalmente dice ya, tu solicitud tiene una respuesta, entras a ver la respuesta y muchas veces te ponen documentos adjuntos, es un PDF, un memorando o algo así por el estilo. A veces me llegaron a mandar tablas de Excel, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es muy amigable, digamos, tener este tipo de respuesta porque muchas veces, si no es en formato editable, si es en PDF, uno tiene que volver a pasar o copiar los datos y demás. Y sobre todo no es dinámico, ¿verdad? O sea, a mí, por ejemplo, me pasa que el Ministerio de Salud me responde qué cantidad de camas tiene en este momento. O sea, yo le hice una solicitud hace 20 días y me responde en 20 días la cama que tenía hace 2 meses. Entonces, no me sirve mucho la información. Por eso es que últimamente opté por pedirle nomás que actualicen en formato de datos abiertos, porque si no, realmente no te sirve, ¿verdad? En este contexto de pandemia, quizás en otro contexto sí sirva más. Bueno,
una vez que nosotros tengamos la información, que encontremos, que podamos sacar, unir, unificar, hacer cálculos, muchas veces son tablas de Excel que hay que calcular, que hay que ver si tienen sentido. Entonces tenemos que contar una historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es suficiente con que solamente te indigne a vos que te tomaste el tiempo de pedir un acceso a información o que te tomaste el tiempo de entrar a una página web. Yo creo que eso no es suficiente. Lo más importante es que sea una indignación colectiva, que mucha gente se una a la causa para que entonces algo cambie. Pero como les decía antes y todos sabemos, la gente no tiene tiempo de leer, no tiene tiempo de calcular, menos entiende números, menos entiende cuestiones técnicas. Entonces, creo que nuestro trabajo como ciudadanos es hacer un poco lo que en algún momento hizo el periodismo, que creo que en este momento quizás ya no lo está haciendo de la misma manera, salvo algunas excepciones, algunos periodistas, de ser como esos traductores de las cuestiones que son más complicadas y bajarlas a la ciudadanía en general para que puedan entender en un lenguaje sencillo, como revisar varios documentos y bajar a tierra, ¿verdad? Creo que eso está faltando probablemente porque muchos medios tienen otras prioridades económicas, responden quizás a otros grupos de poder. Yo, por lo menos, hablando a título personal, como ciudadana no siento que me estén dando ese servicio, y salvo, como digo, algunos medios o algunos periodistas, y creo que nosotros ciudadanos tenemos que tomar un poco esa posta entonces, porque es necesario, o sea, la gente tiene que saber en dónde estamos con respecto a la pandemia, tiene que saber en qué se usó esa plata. Eso es súper importante y creo que nosotros hoy, quizás dentro de esta comunidad, tenemos los conocimientos técnicos como para hacer eso, pero también tenemos que saber contar la historia, eso es lo más importante. Hay una metodología que yo aprendí estando en Columbia University hace 2 años, ahí volvió la luz, y que me sirvió mucho para entender todo lo que son problemas complejos, se llama pensamiento de sistemas o systems thinking, y tratando de volver a usar la herramienta, tomé el problema de la corrupción como un problema complejo que a través de esa metodología de pensamiento de sistemas yo quería entender mejor para ver cómo solucionar. Pensamiento de sistemas básicamente se trata de entender que hay problemas que son más difíciles de resolver porque no dependen de un solo factor, sino que dependen de muchos factores que influyen en ese problema. Un caso típico es el bache en la calle, ¿verdad? Uno piensa que el bache en la calle es fácil de solucionar tirándole un poco de asfalto encima, se tapa el agujero y chao. Pero después viene una lluvia, ¿verdad? Vuela el asfalto que le pusiste y se queda a vuelta el agujero y entonces no solucionaste tu problema. Y entonces ahí te quedas, por qué no se solucionó, verdad? Parecía fácil, pero no. Realmente que el bache exista no es solamente una cuestión de que se fue el asfalto. Hay muchos otros factores que influyen, ¿verdad? Quizás hay un cauce hídrico abajo, hay un arroyo y se construyó encima. Entonces, obviamente no va a durar mucho tiempo. Quizás la calidad del asfalto no era la mejor, quizás la temperatura no es mucha para el tipo de asfalto. Quizás la SAP viene después y hace un trabajo y hace que el asfalto no tenga la misma calidad y se rompa. Hay miles de factores. El problema que nosotros generalmente tenemos cuando queremos resolver problemas complejos es que buscamos soluciones que son simples. Y nunca jamás una solución simple va a resolver un problema complejo porque solamente estudia y trata de ver una variable. Y entonces solucionas esa variable, pero todas las otras arruinan de vuelta. Entonces, haciendo esta explicación lo más corta que puedo, yo lo que quería era ver cómo usando pensamientos de sistemas yo podía entender cómo funciona la corrupción en el país y cómo nosotros podemos hacer algo para cambiar. Y básicamente la conclusión de mi análisis y de ese taller que hice fue que existe algo que conocemos en la jerga popular como círculo vicioso o círculo virtuoso. Y yo creo que un círculo que puede ser virtuoso o vicioso es lo que explica todo lo que tiene que ver con la corrupción en este país, que les voy a mostrar en este gráfico que están viendo en pantalla.
Básicamente la transparencia es la puerta que abre la habitación, ¿verdad? Si nosotros tenemos más transparencia, que se logró con la ley de transparencia, con la ley de acceso a la información pública, etc., eso significa que nosotros tenemos una puerta que podemos abrir para poder ver qué hay atrás. Esa información que antes era pública, pero que no era visible para todo el mundo. Esa es la puerta. Pero nosotros tenemos que abrir esa puerta, o sea, tienen que haber ciudadanos que controlen y que denuncien, que abran esa puerta a ver qué hay. Y si encuentran algo raro, puedan decirle al resto, hey, los perros, miren lo que encontré detrás de esta puerta, que no está bien. Entonces, si nosotros tenemos más ciudadanos que controlan y denuncian, ¿qué es lo que sucede? Se genera una presión que hace que las instituciones tengan que aplicar la ley. ¿Por qué? Porque hay presión, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos que en nuestro país quizás no hay otros incentivos para aplicar la ley. Es más, hay incentivos económicos y políticos para no aplicar la ley. Entonces, lo más probable es que las instituciones no apliquen la ley. Por ende, nosotros tenemos que hacer una contrafuerza del otro lado para ejercer presión para que esas instituciones se vean en algún punto obligadas a aplicar la ley, pero solamente se van a ver obligadas a aplicar la ley cuando la presión sea suficientemente fuerte o más fuerte que los otros incentivos que tienen para no aplicar la ley. Por ende, no es suficiente con que 1, 2 o 3 ciudadanos denuncien. Tiene que ser una masa muy grande para que genere realmente esa cantidad de presión que le haga a la institución aplicar la ley. Y así como no es suficiente con que 1, 2 o 3 ciudadanos nomás denuncien y controlen, tampoco es suficiente con que 1, 2 o 3 instituciones nomás apliquen la ley, o que la misma institución aplique la ley solo 1, 2 o 3 veces. Necesitamos que se aplique la ley, y esta es una pregunta que yo siempre le hago a todo el mundo, ¿en qué cantidad de veces ustedes creen que se tiene que aplicar la ley para que haya seguridad jurídica en un país? ¿20% de las veces? ¿40%? ¿50%? ¿80%? Generalmente cuando yo hago esta pregunta, la gente me dice 80%, 90%. ¿Y qué cantidad o qué porcentaje de las instituciones deberían aplicar la ley en un 80% de las veces? ¿50%? ¿30%? ¿80%? Yo creo que por lo menos más de la mitad. Entonces, realmente esto es una cuestión de volumen para que sea un círculo virtuoso y no sea un círculo vicioso. Entonces les vuelvo a explicar la rueda. Si hay más transparencia, van a haber más ciudadanos que van a poder controlar y denunciar. Si hay más ciudadanos que controlan y denuncian, van a haber más instituciones que se vean obligadas a aplicar la ley. Y cuantas más instituciones apliquen la ley, más seguridad jurídica hay, que a su vez genera más transparencia. Entonces nosotros, ¿dónde podemos incidir? ¿Ustedes creen? Nosotros podemos controlar el círculo que se trata de los ciudadanos, porque se trata de nosotros somos los ciudadanos. No podemos controlar el resto, pero sí podemos controlar lo que nosotros hacemos. Y si nosotros en masa ejercemos esa fuerza de presión, sabemos que podemos mover la rueda para que se genere un círculo virtuoso. Y ya sabemos que hay casos exitosos. González Daer, toda la gente que salió del Congreso, que se llegó a un proceso, pero con días y días y días de presión. Y yo no creo que exista una sola forma de presionar. Hay muchas formas de presionar y hay que ser creativos, pero esta es la clave. Esta es la clave, desde mi punto de vista. Entonces, sí. Nada más sobre ese punto, este fin de semana que vamos a tener Hackathon es un momento genial como para mover esta rueda que estás mencionando y poder hacer presión también todos juntos e ir descubriendo cosas y cuestiones, ¿verdad?, en las que trabajar. Gaby, nada más como para ir cerrando y comenzar con las preguntas, porque nos estamos pasando ya un poquito de tiempo, Okay. como para recordar eso también a las personas, ya que estabas mencionando eso. Perfecto. De hecho, justito porque este ya es uno de los últimos slides. Para cerrar entonces, ¿qué es lo que podemos hacer y cómo podemos controlar los gastos de la pandemia?
Como les decía anteriormente, para mí el sitio rindiendo cuentas no es suficiente. Tenemos que entrar a los sitios de otros ministerios para ver qué están haciendo y en concreto el más importante y el principal, el Ministerio de Salud, que es lo que más nos importa a todos, que podamos tener la suficiente cantidad de camas y recursos para poder salir a trabajar tranquilos, sabiendo que va a haber un sistema que nos va a poder, vamos a tener una cama para irnos básicamente. Entonces para mí hay dos cosas que son fundamentales y que yo les quiero pedir hoy que hagamos todos juntos. Primero, exigirle al Ministerio de Salud que suba datos abiertos a su página web, porque les voy a mostrar ahora, tiene dos secciones, como les decía antes, que tienen datos, pero que no están en formato abiertos. Hay una parte que dice datos abiertos próximamente, pero uno al darle clic no puede bajar en formato editable, solamente puede bajar en formato PDF o imagen y todos sabemos que eso no es suficiente y no nos sirve para poder procesar los datos. Entonces, ese es el punto uno, exigirle al ministerio que cumpla el artículo 45 de la ley de emergencia que dice que se tienen que publicar en formato de datos abiertos. Y si es el MITIC el que tiene que publicar y no ellos, que les pasen los datos o que suban los datos para que lo puedan hacer. Porque según lo que tengo entendido, hasta hoy todos los datos que tienen que ver con salud, que están en el sitio rindiendo cuentas, no fueron subidos por el Ministerio de Salud, son datos de Hacienda y de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, tenemos que controlar, monitorear, denunciar e informar por lo menos una vez al mes, ahora que estamos en pandemia. Entonces yo les invito a que entren a estas dos subsecciones del sitio del Ministerio de Salud para que controlen todo el tiempo dónde estamos. Hay dos partes, como les decía. La primera tiene que ver con la gestión del COVID. Ahí pueden ver las metas que se puso el ministerio, el capital humano que se necesita, las adquisiciones, los equipos de protección, equipos de biomédico, donaciones, todo. Uno puede saber incluso si le hizo una donación al ministerio, dónde está esa donación. Entonces, ¿qué falta desde mi punto de vista en esta parte del sitio del Ministerio de Salud? Primero, datos abiertos que no tenemos, que se actualicen. La última actualización creo que acá fue ahí el 18 de septiembre. Que hayan datos más desglosados que nos ayuden a entender mejor la película, que sea más fácil de entender, que haya una visualización que sea más fácil de entender. Hoy no es fácil y sobre todo que haya mejor usabilidad. Creo que están usando Tableau, pero de repente es súper difícil, tenés que mover miles de barras, es complicado. Entonces les dejo ahí también un bit.ly para que si ustedes quieren hacer un pedido de acceso a la información pidiendo estos 5 puntos, lo puedan hacer. Ya está todo redactado, entonces simplemente tienen que copiar y pegar. Lo mismo para el monitoreo de fases, sobre todo para mí hay un punto súper importante acá que tiene que ver con la ocupación de camas de terapia intensiva. Ahí pueden ver que está en el 82% al 18, creo, no, perdón, al 9 de septiembre. O sea, ya pasó un tiempo y creo que eso deberíamos y se debería actualizar como uno de los puntos más importantes. Entonces también si quieren ayudarme a seguir insistiendo al ministerio, porque hasta hoy, a pesar de que hace 3 meses pido solicitud de acceso a la información, no logran actualizar. Así que si me pueden ayudar con esto, genial, les dejo de vuelta el link. Así que bueno, básicamente eso es lo que les quiero pedir, que hagan solicitud de acceso a la información, que les saquen un print de pantalla y que puedan postear en Twitter con este hashtag datos abiertos COVID-PI. Entonces todos juntos podemos hacer un crowdsourcing de presión y ver si es que podemos tener esos datos abiertos en la brevedad posible. Así que bueno. Genial, muchísimas gracias, Gaby.